Bueno, ahora sí empezamos, entonces muy buenas noches para todos, un cordial saludo, espero pues que se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan José Zuluaga Marín, presidente del Grupo de Interés en Psiquiatría, y hoy, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante, como todos los que hemos visto, pero hoy específicamente el tema de delirio. Antes de continuar, quiero iniciar con esta frase que dice: tu salud mental es una prioridad, tu felicidad es algo esencial y tu autocuidado es algo necesario. Entonces, el día de hoy nos acompaña el doctor Juan David Zuluaga. Él es médico general egresado de nuestra universidad, la Universidad Cooperativa de Colombia, miembro adjunto del Grupo de Interés en Psiquiatría. También nos acompañan como moderadoras Dafne Rodríguez y Melissa Hidalgo, las cuales son miembros provisionales del Grupo de Interés en Psiquiatría. Entonces, no siendo más, doy paso para la presentación. Muy buenas noches para todos. Los invitamos a estar muy atentos, ya que a mitad de la charla la compañera Dafne va a dar la palabra clave para que puedan llenar su asistencia. Y los invitamos también a que las dudas que les vayan surgiendo durante la charla las vayan poniendo en el chat para no interrumpir al médico. Y al final la compañera Dafne y yo vamos a realizar como las preguntas al doctor, donde posteriormente serán contestadas. Muchas gracias. Listo, buenas noches muchachos, ¿cómo están? Mucho gusto. Me presento, como estaba ya diciendo el doctor Juan José, yo soy médico graduado de la Universidad Cooperativa hace un añito. Pues tengo mucho gusto por la psiquiatría y pues estoy acompañándolos hoy. Cualquier cosita me van contando entonces en el chat si tienen preguntas. Listo. Bueno, entonces el tema que nos corresponde hoy es el delirium. ¿Qué es el delirium? Pues inicialmente lo vamos a considerar como un síndrome confusional agudo neuroconductual. Lo más importante de todo es que es un síndrome reversible y prevenible. Perdón que esté mirando allá y acá, sino que el computador está pues como aquí al frente y estoy hablando por el celular porque no tengo micrófono en el computador, ¿cierto? Entonces, en muchos lugares lo van a encontrar como así escrito, ¿sí? Un síndrome confusional agudo. Vamos a tener entonces que va a caracterizarse porque es algo fluctuante y va a tener deficiencias a nivel cognitivo, motor, afectivo, sensoperceptivo, del alertamiento, el lenguaje y alteraciones incluso en el sueño vigilia, ¿cierto? En el ciclo de sueño vigilia, pero ya vamos a ahondar un poquito más en eso. Como epidemiología que tenemos, hay una alta prevalencia, va hasta el 20% en pacientes hospitalizados, es el segundo motivo de consulta, de interconsulta más frecuente en psiquiatría, y alcanza incluso los valores del 50% en pacientes ancianos hospitalizados. En UCI puede llegar hasta el 60%. Es muy importante porque suele ser subdiagnosticado y subtratado, ¿cierto? Y en muchas ocasiones va a adjudicarse como todo el espectro de la sintomatología a otro tipo de enfermedades, como puede ser la depresión, la demencia o alguna otra cosa así. Como características que tenemos, va a estar asociado a una estancia hospitalaria mucho más alta, va a tener unas tasas de mortalidad muy altas, sí, por eso es importante, porque se ha demostrado pues en varios estudios que el riesgo de desarrollar delirium a largo plazo va a impactar como en la mortalidad de estos pacientes y también van a finalmente terminar con un deterioro posterior que se ve incluso hasta los 6, 7, 8 meses después de terminar de hacer una resolución completa del cuadro. Bueno, común en edad avanzada, común también en pacientes con lesiones cerebrales y hay que sospecharlo siempre en pacientes con deterioro cognitivo. En los pacientes en UCI, pues es un poco más difícil, ya voy a explicarles más o menos cómo vamos a poder empezar entonces a sospechar esto. Como fisiopatología que tenemos, pues en realidad no es muy clara. Lo más aceptado es que hay una disminución de la reserva cerebral y cognitiva, que va a ser entonces como esa capacidad neuronal cerebral que va a tener nuestro cerebro para responder a diferentes tipos de noxas o de agresiones, ¿cierto? Entonces la reserva funcional, hagan de cuenta que es como la fragilidad en el paciente anciano, y eso nos habla del sistema, pues como de esas reservas en el sistema nervioso central. Entonces, la fisiopatología involucra muchísimas cosas.
pero principalmente nos va a hablar de una alteración en la respuesta de los neurotransmisores frente a la inflamación o el estrés, ¿sí? Por eso aquí está como mencionado por todo lado, como lo ven ahí. También vamos a tener otras cosas, unos agentes externos que van a perpetuar o van a empeorar entonces este deterioro cognitivo y va a estar relacionado entonces en zonas que van a involucrar la planificación, la atención, el insight y el juicio. ¿Cuáles son esas zonas? Pues la corteza prefrontal, el giro fusiforme, la zona parietal posterior, el tálamo y los ganglios basales. Bueno, también hablan de otras características pues, de la fisiopatología, que nos va a hablar de la disminución de la actividad del sistema colinérgico. Incluso pues han intentado como a lo largo del tiempo revisar cómo se da esta fisiopatología para crear medicamentos que impacten, ¿cierto? Ahorita voy a mencionar bien esto, pero en realidad todavía no se ha podido establecer como una causa directa, pero es como la teoría más aceptada. Lo más importante también es el glutamato. El glutamato, pues una sobreactivación de este glutamato va a perpetuar o va a relacionar aún más el desarrollo del delirio. De ahí la evidencia de que hay fármacos como lo son las benzodiazepinas, los inhibidores de la selección de recaptación de serotonina, que van a empeorar como la tasa de aparición de la enfermedad y también otras condiciones como van a ser los estados postoperatorios, la hipoglicemia, la hipoxia o alguna lesión cerebral. Bueno. Bueno, entonces aquí en esta tablita mencionan cuál es la prevalencia y cuál es la incidencia de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, como pueden ver aquí en la parte de arriba, mencionan como las causas quirúrgicas. Entonces nos hablan de que esa prevalencia pues en realidad está muy alta, ¿cierto? Siempre hay una prevalencia muy alta, siempre hay una incidencia que es mucho más alta y hay un riesgo de mortalidad, un riesgo relativo de mortalidad que está aumentando en todas estas causas que pueden ver acá. Pero principalmente la causa más importante va a ser las causas quirúrgicas. Siempre está como más desarrollado más orientadas hacia el desarrollo de la enfermedad con estas causas quirúrgicas, sobre todo en estados posoperatorios que son más complicados, como lo puede ser un reemplazo de cadera, ¿cierto? Entonces, en cirugías que son más complejas, tiende a desarrollarse muchísimo más la enfermedad. Bueno, ¿qué tenemos aquí importante en la etiología? Vamos a hablar de unos factores predisponentes y unos factores precipitantes. Entonces, estos factores predisponentes son condiciones de base que nos van a aumentar la probabilidad de que ocurra la enfermedad, ¿sí? Que van a estar implicadas en esta reserva funcional que les estaba mencionando. Sobre estas no vamos a poder hacer ningún manejo, mientras que en los factores precipitantes, estos son los que van a causar pues directamente la enfermedad y en estos es donde vamos a influir nosotros, donde vamos a poder hacer la prevención, que eso es lo que necesito que se quede aquí como claro en la charla. Lo más importante de esta enfermedad es la prevención. Bueno, entonces aquí tienen a la derecha está esta tabla que nos van a mencionar como las condiciones que podrían, pues que están asociadas, ¿cierto? Es una mnemoteína que nos ponen ahí, I watch dead, que pues cada uno podrá leerla ahí como en la pantallita, ¿cierto? Como les estaba diciendo, factores modificables o no modificables, precipitantes, ¿cierto? Los precipitantes van a ser entonces todas estas causas etiológicas que tenemos aquí y los predisponentes van a ser entonces, como estaba mencionando, pacientes con edad muy avanzada, que tengan un deterioro cognitivo, pacientes con déficits sensoriales. La etiología única en realidad es de muy pocas pacientes. En general, la enfermedad se genera cuando hay muchos factores en común, muchos factores que van finalmente como a desencadenar el inicio de esta enfermedad. Bueno, aquí en esta tenemos otros factores predisponentes y precipitantes. Se los trae sobre todo para mencionar esta parte que dice de la alteración sensorial, ¿cierto? Entonces, esa alteración sensorial nos habla de que, por ejemplo, en pacientes que tengan déficits visuales, déficits auditivos, cuando los hospitalizan, entonces les quitan las gafas, les quitan el audífono para escuchar, y ahí no mencionan, pero también es muy importante en los pacientes que tienen caja de dientes, ¿cierto? Que eso es también un déficit en el gusto. Entonces tenemos que estar como pendientes de todo eso porque eso va a orientar más al paciente, ¿cierto? Si tenemos un paciente que está orientado, que no lo estamos dejando como que se pierda en el tiempo, aunque esté hospitalizado, entonces eso va a disminuir mucho más las tasas de la incidencia y la prevalencia del delirium, que como les digo, otra vez es lo más importante, prevenir en nuestros pacientes el desarrollo de la enfermedad.
Bueno, miren aquí, importante, estos son los medicamentos deliriogénicos. Son medicamentos que usamos en el día a día en nuestra actividad, pues como personal de la salud, ¿cierto? Miren que hay antibióticos como los aminoglucósidos que se usan de manera muy seguida. Hay medicamentos como los antidepresivos específicos que en general pues ya no se están usando tanto, pero todavía tenemos muchos pacientes, sobre todo los ancianos, que llevan mucho tiempo sin consultar al psiquiatra y que te llegan como, ay doctor, si yo me tomo esto hace 20, 30 años. También tenemos medicamentos como los son los anticolinérgicos, muy importante ahí la difeniramina, es un medicamento que se usa mucho en el servicio de urgencias. Yo lo uso sobre todo en pacientes que llegan con vértigo o en pacientes, me gusta usarlo como sedante, por así decirlo, en pacientes pediátricos, en pacientes pues que no están como con una alteración tan, sí, como tan psicomotora, en el servicio de urgencias, pero sobre todo como para el manejo del vértigo. Medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, que ojalá esos también los quitemos en pacientes ancianos, sobre todo porque aparte de que aumenta el riesgo pues de sangrado, de daño renal, de nefritis subintersticial, va a aumentar el riesgo de desarrollar delirium, ¿sí? Entonces, todos esos medicamentos también van a ser importantes que los tengamos en cuenta porque cuando te presentemos un paciente con delirium, podemos como influir sobre el desarrollo del transcurso de la enfermedad si hacemos un retiro oportuno de estos medicamentos o los reemplazamos por otros que podían tener como la misma funcionalidad. Bueno, entonces, en la clínica que tenemos, nos basamos pues en el DSM-5 siempre, ¿cierto? Pero la clínica nos va a hablar entonces de que hay un deterioro cognitivo, del alertamiento, del pensamiento, lenguaje, afecto, sueño, vigilia, sensopercepción e incluso un trastorno motor. Lo más común en los pacientes con delirium es la distraibilidad. Hay también cambios en la cognición, como que pérdida de la memoria, también la desorientación, la afección en el habla y las alucinaciones. Son pacientes que tienen el curso temporal alterado, el tiempo, pues bueno, va a ser una presentación también muy aguda, como les digo otra vez, la presentación es muy fluctuante, ¿cierto? Son pacientes que entonces, por ejemplo, te entrega tu compañero que hizo noche y te dijo, no, estuvo toda la noche agitado, le traté de pegar a las enfermeras, discutió conmigo, está grosero, y al otro día vos llegás a hacer el turno, lo saludas, es un paciente que te saluda como si nada, como si no hubiera pasado absolutamente nada durante el transcurso de la noche, ¿cierto? Entonces es muy importante que lo tengan ahí también presente. Un paciente que esté como con ese curso fluctuante, podemos empezar entonces a pensar en delirio. Aquí están los criterios diagnósticos del DSM-5, entonces nos hablan pues de que hay una alteración de la atención, como les estaba mencionando, la alteración aparece en poco tiempo porque es un curso agudo, ¿cierto? Cuando son pacientes que llevan, no es que lleva un año, 2 años, pues ya ahí no pensemos como que es un delirium, aunque hay deliriums que sí se pueden presentar hasta aproximadamente 6 meses después, como les estaba diciendo, pero son más como como deterioro ya de la enfermedad después de haberla presentado, ¿cierto? Como secuelas, por así decirlo. Que las alteraciones de los criterios A y C no se explican por otra alteración neurocognitiva. Y por último, que en la anamnesis, en la exploración física o en los análisis clínicos se obtienen evidencias de que la alteración fisiológica se debe a algo. Bueno, entonces ahí va la otra parte importante del delirium. Siempre hay una causa subyacente de ese delirium. Siempre tenemos que buscar algo. Si no encontramos una causa, entonces probablemente no sea un delirium, ¿cierto? Hay que buscar todos esos factores predisponentes, todos esos factores precipitantes y mirar entonces a qué le vamos a achacar ese delirio. La mayoría de las veces se da por infecciones, entonces son pacientes que te llegan a servicio de urgencias, pues la mayoría de las veces a pacientes ancianos que empiezan a tener un déficit neurológico, un deterioro, ¿cierto? Un empeoramiento de su estado basal, y es muy importante ahí la familia. Siempre debemos conocer cuál es el estado neurológico basal de nuestro paciente. Y la única forma que vamos a tener como identificar esto es en la anamnesis con la familia, ¿cierto? Bueno, entonces aquí pues como lo mismo, hay malestar, inquietud, fallos en la concentración, ansiedad, irritabilidad, alteraciones del sueño e incluso se pueden presentar pesadillas. Los procesos de orden superior están desorganizados en más del 95%, entonces son pacientes que son muy tangenciales, circunstanciales o que tienen una asociación laxa, incluso tienen problemas para la comprensión, ¿cierto? Entonces ahorita cuando les esté explicando un poquito más del diagnóstico, vamos a ver que las escalas diagnósticas se basan sobre todo en eso, ¿cierto? En encontrar esa disfuncionalidad de nuestro paciente para poder hacer un diagnóstico apropiado.
¿Cuál es el espectro de presentación entonces? Otra vez tenemos factores precipitantes del delirium, revisar cuál es ese estado basal cognitivo de nuestro paciente y cuál es ese funcionamiento físico. ¿Por qué es importante también tener todo esto presente? Porque hay muchas cosas que vamos a prevenir de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, pacientes que tengan un buen estado basal, pacientes que sean un Bartel 100, que sean totalmente dependientes, no los vamos a dejar hospitalizados, atados a una cama. ¿Qué quiere decir eso? Con líquidos endovenosos que van entonces a precipitar el desarrollo de la enfermedad. Vamos a tenerlos, ojalá si no fuera absolutamente necesario, sin sonda vesical, ¿cierto? Muchas otras cosas que van a permitir como que el paciente pueda tener una deambulación temprana por nuestro servicio para así disminuir como esos factores de riesgo y ese desarrollo de la enfermedad. ¿Qué es esto del tipo subsindrómico? Ya se los voy a explicar, pero entonces ahora centrémonos en estos tres, que son los espectros principales, ¿cierto? Entonces tenemos el tipo hipoactivo, tenemos el tipo mixto y el tipo hiperactivo. Estos que están aquí en las esquinas, que es el excited type y el catatonic type, estos son como espectros mucho más avanzados de la enfermedad, ¿cierto? Cuando ya está en unas fases finales, cuando ya está en un paciente que está como con la enfermedad muy florida, ¿cierto? Y el subsíndrome, el tipo subsindrómico ya se los voy a explicar, ¿cierto? Entonces, en estos subtipos que nos hablan, que en el delirium hipoactivo vamos a tener muchos cuadros de presentación, ¿cierto? Entonces, en el hipoactivo vamos a tener un paciente que podría estar letárgico, somnoliento, con una alerta disminuida, que el paciente se va a quedar mirando, que va a tener una pobre respuesta verbal, que va a estar apático, ¿cierto? Mientras que en el subtipo hiperactivo que vamos a tener un paciente que esté hiperalerta, un paciente que esté vigil, un paciente que no sea cooperativo, que esté impaciente, que se trate de tener más agresivo, disminuye la necesidad de sueño, ¿cierto? ¿Qué nos muestran entonces los estudios en estos pacientes? En general, pues en la población general tenemos que lo que más se presenta es el delirio mixto, ¿cierto? Pero cuando ya lo llevamos como unas poblaciones específicas, entonces vamos a encontrar, como les dije ahorita, los pacientes que están en UCI tienen una prevalencia muy alta de la enfermedad. Entonces aquí, esta grafiquita que tenemos acá es de pacientes que están en UCI por enfermedades médicas. Entonces, miren, aquí lo importante, aquí está de predominio el delirium hipoactivo, ¿cierto? Mientras que cuando ya tenemos pacientes que se encuentran en UCI también, pero que están en UCI por alguna cosa quirúrgica, sigue predominando el hipoactivo, pero hay mucho menos del delirium mixto. Pero en estos pacientes que están hospitalizados, ahora sí hay mucho más predominio del delirium hiperactivo. Ese delirium hiperactivo, ¿por qué es importante? Porque son pacientes que como están más agresivos, van a tender a hacer más daño, ¿cierto? Tanto a nosotros como personal, como a ellos mismos, tienen como un riesgo mucho más alto de no cooperar, de no seguir el tratamiento. Entonces, pues eso hay que tener como más cuidado, ¿cierto? Usualmente no debemos achacar la somnolencia, la fatiga a los pacientes ancianos, ¿sí? Porque muchas veces están hospitalizados y como, bueno, el paciente no me responde, está somnoliento porque es anciano. No, nada tiene que ver, ¿cierto? Para eso tenemos unas escalas, para eso tenemos unas herramientas diagnósticas que nos van a ayudar a orientar todo nuestro manejo y nuestra sospecha inicial. El subtipo hiperactivo tiende a presentarse más en pacientes jóvenes y en pacientes consumidores de sustancias, y el delirium hipoactivo, mucho más grave, va a estar entonces en nuestros pacientes ancianos que siempre vamos a tener presentes. ¿Listo? Aquí empezamos entonces con las escalas para empezar a orientar nuestro diagnóstico del delirium. Esta se las puse, esto sobre todo se usa pues en el ambiente de la anestesia, pero también nos va a servir a nosotros. ¿Por qué nos va a servir a nosotros? Porque esta es una escala de alerta, ¿cierto? De agitación y de sedación, ¿cierto? Entonces va a ser importante porque nuestra escala que sigue, que es la CAM-ICU, que es la que tenemos acá, perdónenme un segundito, se me adelantó. Esta va a ser la principal, ¿cierto? Como la más conocida, va a ser la escala que está como más validada, que se conoce mucho más, que no me deja pasar la diapositiva. Un segundito.
Qué pena, un segundito que estoy. Listo, ya. Bueno, ya. Entonces, como les está diciendo, esta acá es el Confusion Assessment Test. Vamos a tener entonces que es muy fácil de validar, es una escala muy importante. Vamos a tardar entre 3 a 5 minutos en hacer la escala. Vamos a poder evaluarla incluso en pacientes, aun si no tenemos una respuesta verbal. Miren que tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer como para empezar a hacer nuestro diagnóstico? ¿Cómo vamos a orientarnos? Primera pregunta que tenemos, paciente con estado mental alterado o con un curso fluctuante. Si no, entonces ya quitamos la sospecha inicial de delirium que teníamos. Siempre tenemos que tener el ítem 1 y el ítem 2 positivos para poder empezar entonces a seguir el diagnóstico, ¿cierto? Para seguir orientando nuestra sospecha diagnóstica. Entonces, en la parte 2, vamos a evaluar la inatención de nuestro paciente. Entonces, le podemos decir al paciente, apriete mi mano cuando tal cosa, ¿cierto? Y revisar si el paciente es capaz de seguir o no nuestras órdenes. El ítem número 3, hay un estado de conciencia alterado. Los pacientes entonces con un RAS de 0, que es la escalita anterior que les estaba diciendo, que es un paciente que está totalmente normal, pues no va a aplicar acá, ¿cierto? Siempre debemos tener un RAS diferente, ya sea mayor o menor a 0, ¿cierto? Para poder empezar entonces a pensar en que nuestro paciente está con un delirium. En caso de que estas respuestas, estas 3 primeras, sean positivas, pues entonces ahí podemos tener un diagnóstico positivo y estamos haciendo el diagnóstico pues ya de delirium. Y en el ítem número 4 podemos hacerle preguntas muy sencillas al paciente. ¿Las piedras flotan en el agua? ¿Sí o no? ¿Hay peces en el mar? ¿1 kilo pesa más que 2 kilos? ¿El martillo sirve para poner clavos? Muéstreme cuántos dedos y hágame lo mismo con esta u otra mano y así, ¿cierto? La tasa de falsos positivos es muy bajita, aproximadamente el 10%, pues en general es muy poquito porque pues miren que es una evaluación muy sencilla, no nos demora absolutamente nada y podemos entonces empezar a llenarnos de razones como para pensar en que nuestro paciente está cursando con un delirio. Esta es otra herramienta diagnóstica que es la DDT, ¿cierto? El Delirium Diagnostic Tool. Esta también está validada, incluso hay un estudio aquí, unos compañeros de la UPB que pues como validaron esta herramienta en los pacientes con delirium en Medellín y encontraron que sí se presenta, pues que es muy útil, se puede, otra vez, un segundito, otra vez se movieron las diapositivas. Qué pena muchachos, pero como que se están, pues alguien coge las diapositivas o las mueve, entonces se me descuadra a mí también en la presentación. Bueno, entonces como les estaba mencionando, se puede evaluar, esto es muy importante y muy básico también saberlo, muy bueno saberlo porque se puede evaluar incluso en pacientes que están en ausencia de respuesta verbal. Tiene una precisión diagnóstica de hasta un 94%, ¿cierto? Y como les dije, ya está validado. Otra vez lo mismo, son preguntas muy fáciles, muy sencillas. Aquí está como, ahí les dejo pues para que lo miren. Cada ítem va a tener una puntuación de 0 a 3 y tiene 2 formas distintas de evaluarlo. En el ítem 1 vamos a evaluar la comprensión, en el 2 vamos a evaluar la vigilancia y por último en el 3 vamos a evaluar el ciclo sueño-vigilia, ¿cierto? El puntaje de corte es 6. Cuando, pues ya se ve que cuando se validó, en varios estudios se mostró que cuando hay un puntaje mayor de 6, pues usualmente estos pacientes no están cursando con un delirium, sino que tienen algo más, ¿cierto? Vamos a pensar entonces en algo diferente a esa sospecha inicial. Bueno, entonces ahora como gestión clínica, ¿qué vamos a hacer? Primero, una anamnesis y un examen físico es lo más importante en nuestros pacientes. Como les estaba mencionando, estos pacientes siempre tienen una causa subyacente. Bueno, antes de pasar, hay otro test diagnóstico que se llama el Stanford Proxy Test, que también está muy validado. No se los puse porque no encontré pues como una imagen, pero eso también lo pueden usar y evaluar. Tiene también una sensibilidad y una especificidad sobre todo muy alta, hasta un 97%. Listo.
Entonces, importante, otra vez les menciono, conocer el estado basal del paciente, valorar la anamnesis con los familiares, cuáles son esos posibles factores desencadenantes, ¿cierto? Y siempre valorar el componente farmacológico, sobre todo en esos pacientes ancianos que muchas veces están polimedicados, y pues a ver qué podemos cambiar o cómo podemos influir, ¿sí? Entonces, como primera línea de exámenes para pedir a nuestro paciente que tenemos con una sospecha de delirium, vamos a tener lo que es el hemograma, BCG en muchos primeros niveles. Yo trabajo, por ejemplo, en Santuario, nosotros pues tenemos laboratorio nada más hasta la 1, 2 de la tarde, no tenemos ionograma, ¿cierto? Entonces el ionograma se demora, pues sí lo tenemos como para procesarlo, pero siempre se demora, pero esa es otra parte muy importante de nuestro diagnóstico. El ionograma, muchos pacientes ancianos se presentan con trastornos del sodio y del potasio que podrían entonces incluir también en ese diagnóstico, glicemia, sobre todo pues cuando están en hipoglicemia, que se puede presentar un estado semejante, ¿cierto? La función hepática y la función renal, uroanálisis, para evaluar si el paciente podría estar cursando con una infección de vías urinarias. Yo me acuerdo cuando estábamos pues viendo medicina de laboratorio que el profe siempre nos decía como, bueno, ustedes tienen un paciente anciano que esté deteriorado de una manera como pues que no se podían explicar por qué, siempre piensen en que hay que descartar una infección, ¿cierto? Entonces, la mayoría de las veces en el uroanálisis, pues podemos encontrar una infección de vías urinarias, explicar como ese deterioro cognitivo de nuestro paciente por ese lado. Si tienen de pronto radiografía de tórax, pues se podría también pensar en un foco pulmonar, pero en general nada más no hay como ninguna otra imagen que esté sustentada en el diagnóstico del delirium, aparte de la radiografía de tórax, en caso de que tengamos pues la sospecha de foco pulmonar, ¿cierto? Porque no es suficiente como soporte para pensar en que todo nuestro paciente que sospechemos un delirium le vamos a hacer entonces una tomografía, una resonancia o algo parecido. No está indicado, a no ser que tengamos como una primera sospecha inicial, algo neurológico, ¿cierto? Como es una enfermedad, un accidente cerebrovascular, que nos pueda estar explicando ese deterioro agudo de nuestro paciente. Como diagnóstico diferencial que tenemos, bueno, estas tres cositas acá son como las más importantes a tener en cuenta. ¿Cómo las vamos a diferenciar? Pues bueno, la demencia, la mayoría, más del 50% del delirium ocurren en contexto de demencia. ¿Qué pasa? El inicio es mucho más insidioso. ¿Listo? Hay un curso más crónico y progresivo en la demencia, mientras que en el delirium hay un curso mucho más agudo y mucho más fluctuante, ¿cierto? En la depresión, el inicio sí va a ser más lento también, otra vez lo mismo, y son síntomas que vienen pues desde hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? La inatención, sobre todo, se da como por procesos reflexivos, es lo que mencionan ahí como en la literatura, ¿cierto? O sea, que no tanto que el paciente va a estar distraído cuando hables con él porque está con un delirium, sino más bien porque va a estar pensando o haciendo una introspección como de sus cosas personales. Y por último, la psicosis. Bueno, otra cosa importante en la depresión no hay una incoherencia, ¿cierto? Hay coherencia, hay logicidad en lo que el paciente nos está hablando, no hay trastornos pues como del curso del pensamiento. Por último, en la psicosis, por más abrupta que sea, siempre va a ser mucho más lenta que el delirio, ¿cierto? También importante ahí, no vamos a tener esa fluctuación que les estaba mencionando todo el tiempo. Aquí hay como tres pilares súper importantes en el delirium. Entonces, otra vez, curso agudo, la fluctuación de la enfermedad y por último, la prevención, que va a ser nuestro pilar fundamental en el manejo. ¿Listo? Bueno, entonces, tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento definitivo? Pues la identificación y el abordaje de esta causa subyacente. Siempre va a haber una causa. No tenemos todavía ningún medicamento que haya sido aprobado por la FDA, pero ya les voy a mencionar como varios estudios, varias cosas que se han intentado, que están tratando de desarrollarse. Hay algunas que sí tienen un poco más como de evidencia para realizar el manejo, pero finalmente el pilar fundamental de esta enfermedad es la prevención, ¿cierto? La prevención y las medidas no farmacológicas. Listo. Entonces, en medidas no farmacológicas tenemos todo esto que les menciono aquí en este cuadrito, ¿cierto? Ojalá, hay muchos lugares en los que ya se habla pues de una implementación temprana, ¿cierto? Para este tipo de cosas, para prevenir ese transcurso de la enfermedad, pero eso es lo que más estamos orientando hacia el futuro, ¿sí? Incluso ya les traigo una imagen súper bonita, me gustó mucho de cómo nos están planteando esas UCIs a futuro para disminuir ese riesgo de delirio en nuestros pacientes. Entonces,
¿Qué podemos esperar en nuestros pacientes para que no desarrollen delirium? Hacer un trabajo cooperativo, ¿cierto? Que el paciente se sienta cómodo, poderle proveer como esa calma también a la familia, porque la familia es otra parte muy, muy, muy importante del diagnóstico. ¿Por qué? Del tratamiento, porque ellos son los que van a estar con nuestro paciente, ¿cierto? El paciente pues finalmente va a reconocer, va a saber quién le está hablando, va a saber qué es lo que se puede hacer, no va a llegar cualquier desconocido a decirle, señor, haga esto y esto, porque seguramente no lo va a hacer en caso de que esté con un delirio, ¿cierto? Entonces es muy importante también la familia en esas situaciones en las que hagamos el diagnóstico del delirium. Ojalá los pacientes no los tengamos sedados, ¿cierto? Disminuir como ese uso de sedación, también ese uso de pues no tener a esos pacientes como amarrados, lo mismo que les está diciendo ahorita, prevenir o anticipar el uso de todas estas cosas, ¿cierto? Primero, analgesia, también es muy importante, los pacientes con dolor son más propensos a desarrollar delirium. Un paciente que esté hospitalizado no equivale a ponerle líquidos, ¿sí? Porque hay que siempre hay que orientar a nuestros pacientes a que tengan una deambulación temprana, ¿sí? Entonces, no, si el paciente no está deshidratado en la casa, no vamos a tener, pues, no hay ninguna indicación de tener al paciente con líquidos, ¿cierto? Una bomba ahí atada que esté pitando 24/7, nada de esos pacientes, ojalá no tenerlos con líquidos, en caso de que te estén tolerando la vía oral, obviamente, ¿cierto? Bueno, entonces, tratamiento, reducción en la incidencia y duración del delirium, en la atención habitual, no hay efectos claros sobre la mortalidad. El uso de antipsicóticos a dosis bajas sí está documentado, está respaldado, ya voy a hablarles un poquito sobre eso. Aquí les traigo el resumen de las medidas no farmacológicas, que son como lo que vamos a orientar nuestro pilar de tratamiento. Muy importante también los pacientes, ojalá tenerlos orientados. Muchas veces a los pacientes se les encierra como en una habitación, que no pueden ver como cuál es la luz del sol, ¿cierto? No pueden ver cuándo sale la luz del sol, perdón, no pueden ver en qué momento está de noche. Estos pacientes son más propensos a desarrollar entonces delirium. Podemos tenerlos, ¿qué podemos hacer entonces? Podemos tener un calendario, podemos tener un reloj digital, podemos tener una ventanita abierta que les esté mostrando cuál es el momento del día. También pacientes en muchas ocasiones que están hospitalizados, se les interrumpe se les daña ese ciclo de vigilia-sueño. Entonces van a las 3 de la mañana las enfermeras a ponerle el medicamento, el antibiótico, o a ponerle X o Y cosa, a tomar signos, ¿cierto? Que eso también va a alterar ese ciclo de vigilia-sueño y pues va a predisponer a que nuestro paciente desarrolle la enfermedad. Entonces nosotros también podemos influir ahí, ¿cierto? Si el paciente ya sabemos que tiene alguna alteración de ese ciclo de vigilia, pues entonces influir ahí. No dejar que se tomen esos signos a esa hora, pues darlo como una indicación clara, como les estaba mencionando, eso ya está en algunos centros hospitalarios, pero también es muy difícil, obviamente, como por nuestro sistema de salud, tener como una atención prioritaria, pues una atención preferencial, perdón, para esos pacientes. No, pero sí podemos tener como muchas cositas que van a ayudar a evitar esa predisposición de nuestro paciente a desarrollar delirio, ¿cierto? Bueno, esta es la imagen que les estaba mostrando, me pareció muy bonita, habla como de una UCI a futuro. Entonces miren, aquí como les estaba diciendo todo el tiempo, paciente con la cama orientada como hacia la ventana para que él pueda diferenciar, ¿cierto? En qué momento está de día, en qué momento está de noche. Siempre hacer como que deambulen de una manera temprana, ¿cierto? Aquí tienen como una parte en la que esconden, pues en la que están como ubicados todos nuestros dispositivos médicos. También tenemos aquí al ladito un pues gran espacio como para que se pueda ubicar el familiar, pueda tener entonces fotos de la familia, lo del reloj, lo del calendario, todo eso que les estaba mencionando. Aquí está otra vez como este diseño de la cama, miren aquí pues que se ven como los dispositivos escondidos, lo del calendario, el reloj. Esta parte de aquí arriba nos habla de que pues menciona como unas luces, una música que se puede tener como para tener el paciente más tranquilo, disminuir esa sedación, ¿sí? Eso es difícil pues en estas UCIs, ¿cierto? Porque la mayoría pues de pacientes que permanecen en UCI son pacientes muy críticos que la mayoría del tiempo están sedados, pero siempre es que tenemos algunas medidas que podemos implementar como para hacer esa reducción a futuro de la incidencia de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, tratamiento, antipsicóticos o cualquier otro tipo de estrategia farmacológica, ¿en quién vamos a pensarla?
generalmente en pacientes que tengan síntomas que comprometan la seguridad, sobre todo de ellos, ¿cierto? Pues también tenemos que pensar en nosotros, obviamente, pero sobre todo de ellos. Como les mencioné ahorita, el uso de antipsicóticos a corto plazo está respaldado. Siempre debemos evaluar el riesgo-beneficio de una manera individual en nuestros pacientes. En las alteraciones del ciclo del sueño de vigilia, también siempre medidas no farmacológicas. Eso ya es otra charla, pero estos trastornos del insomnio casi que siempre tienen una causa subyacente. La mayoría de las veces son por síntomas depresivos o ansiosos, ¿cierto? En este caso, pues ya se va a ver afectado pues, directamente por el delirium y tenemos qué medicamentos podemos entonces usar o que están validados o que tienen un poquito más como cierto de estudios. Entre ellos está la melatonina o el ramestrol, que en general pues eso no se consigue aquí. La trazodona, que es un poquito más fácil de conseguir, más económico, o la mirtazapina, ¿cierto? Para influir entonces en esos trastornos del sueño de nuestros pacientes con delirio. Bueno. Antipsicóticos. Entonces, como les estaba mencionando, el haloperidol es el único que ha tenido como evidencia, bueno, el haloperidol y los antipsicóticos atípicos, ¿cierto? Pero a dosis muy bajas son los que sí se han demostrado como una efectividad para reducir pues para disminuir los síntomas de la enfermedad, para disminuir ese progreso de la enfermedad, sobre todo cuando es a corto plazo y también en pacientes que tienen un delirium con un subtipo hiperactivo, ¿cierto? Con el subtipo hipoactivo también se menciona como el haloperidol, pero en general no está como tan bien estudiado para soportar ese inicio de tratamientos con antipsicóticos, ¿cierto? En los antipsicóticos atípicos hay pocos estudios, pero de todas formas también los podemos usar para pues, tener a ese paciente un poquito más controlado, ¿sí? Los inhibidores de la colinesterasa, aquí muy pocos estudios, son muy heterogéneos, algunos informes son contradictorios, nos hablan de que no se puede recomendar su prescripción de rutina como profilácticos. Por el mecanismo fisiopatológico que les mencioné, pues parecería como lógico que uno iniciara un medicamento de estos y que ayudara en el curso de la enfermedad, pero en realidad no se ha podido establecer como una mejoría directa cuando se han utilizado esos medicamentos en pacientes con delirium. Sí se ha observado que en pacientes que vienen, por ejemplo, con una enfermedad de Alzheimer, usando este tipo de medicamentos, pues el uso ya crónico, sí, durante la estadía hospitalaria, sí disminuye como esas tasas de mortalidad, pero en general al resto de pacientes no está recomendado los inhibidores de la colinesterasa. La melatonina y los agonistas sí funcionan, sobre todo como les estaba mencionando ahorita, para esos trastornos, esas alteraciones del ciclo del sueño y vigilia, dosis usadas de 1 a 5 miligramos, también muy bueno en pacientes mayores. ¿Listo? Los alfa-2 agonistas, papel potencial para la dexmetomidina en la prevención y el tratamiento del delirium. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó acá? Algunos mostraban que el delirium no siempre era como un resultado primario, ¿cierto? Entonces no está todavía tampoco muy establecida el uso de estos medicamentos, no se recomienda, no hay evidencia clara que lo soporte. Los estudios, como les digo, son muy contradictorios, entonces pues todavía no pensar tampoco en esto, ni en gabapentina, ni en ningún otro tipo de cosas. Entonces en general, como para terminar pues ahí esta parte del tratamiento farmacológico que tenemos, antipsicóticos y los medicamentos para el ciclo de sueño y vigilia, que va a ser la melatonina o el ramestrol, ¿cierto? Antipsicóticos a dosis bajas. Aquí tenemos, perdonen, aquí al final les dejo una tablita de esos antipsicóticos que podemos usar en el servicio de urgencias. Nos hablan también de que el haloperidol lo podemos empezar a 1 miligramo, máximo 5 miligramos durante el día, otra vez por lo que les digo, dosis bajas para pues, establecer como una mejoría en nuestros pacientes, ¿cierto? Aquí tenemos las intervenciones para prevenir otra vez el desarrollo del delirium en nuestros pacientes. El uso de antipsicóticos no está recomendado pues como ponerlo como profiláctico porque va a disminuir las tasas de nada, eso tampoco se ha documentado como una evidencia, entonces no lo hacemos en nuestros pacientes. La mayoría de los estudios no se muestran un beneficio. Dime. Doctor, disculpa, ¿nos puedes mencionar la palabra clave, por favor? La palabra clave es fluctuante. Listo. Bueno, esta palabra se va a pedir al final en el formulario de asistencia, entonces para que estemos muy atentos y la coloquemos.
Este formulario pues se deja al final de la charla y también si tienen alguna pregunta o duda, por favor no olviden dejarla en el chat. Disculpa, ¿la puedes repetir, por favor? ¿Cuál dije? ¿Fluctuante era? Sí, Sí, fluctuante es. Listo. Ya vamos a terminar entonces. La mayoría de los estudios no muestran beneficio de los antipsicóticos sobre la duración o gravedad del delirium, pero si un paciente se necesita entonces cómo lo vamos a usar, aquí les presento la tablita entonces que tenemos de nuestros antipsicóticos. El de arriba pues el haloperidol, el que más está disponible, sobre todo en centros primarios, pues en hospitales de primer nivel, como es en la mayoría que nos vamos a enfrentar nosotros cuando salgamos a realizar nuestras prácticas, ¿cierto? El haloperidol es el que siempre usan la fórmula mágica, haloperidol, midazolam, otra vez, como les mencioné ahorita, benzodiazepinas, no se deberían usar en nuestros pacientes porque incluso pues, podrían aumentar ese riesgo y esa progresión de la enfermedad. El haloperidol, aquí están las dosis, el resto de medicamentos, pues ahí se los dejo como para que los tengan presentes, pero pues va a ser muy difícil encontrarlos en nuestros hospitales. Dificultades para dormir, melatonina, trazodona o mirtazapina como segunda línea y como tercera línea el solpidem, que son esos medicamentos Z que tampoco deberíamos usar en nuestros pacientes que sospechamos pues o que teníamos un diagnóstico de trastorno del sueño. Listo. En la mayoría de los estudios no hubo beneficio pues en el tratamiento ni prevención del delirium con este tipo de medicamentos. También lo mismo. Incluso, bueno, aquí es muy importante, había un estudio que estaba mencionando, pues que nos estaba hablando de que como un complemento al haloperidol, ¿cierto? Ese estudio lo suspendieron, ¿cierto? Que era el uso como de la efectividad de la ribastigmina, que es un inhibidor de la colinesterasa, lo suspendieron porque se encontró que había incluso una mortalidad mucho más alta en los pacientes que estaban con delirium y que les iniciaron el manejo con ribastigmina. Entonces, estos inhibidores de la colinesterasa tampoco se usan en el manejo de los pacientes con delirium. Como pueden ver, casi que no hay nada sustentado, no hay nada validado, únicamente prevención, antipsicóticos a bajas dosis y por corto tiempo, influir sobre nuestros trastornos del ciclo de sueño y de vigilia. Y por último, si hay un papel como especial para el ácido valproico, ¿cierto? Pero eso todavía está en estudio, la evidencia aún está muy limitada respecto pues como a la eficacia potencial en pacientes cuidadosamente seleccionados, otra vez evaluar como riesgo-beneficio, pero siempre tenemos que estar pendientes del perfil metabólico de esos pacientes, ¿cierto? Entonces, no es raro que vayan a tener una alteración hepática después del uso de este ácido valproico. Por eso tenemos que tener también un monitoreo constante en caso pues, de que vayamos a iniciar el manejo. Se usa dosis muy bajas, hablan incluso de 250 miligramos por día, que puede llegar hasta 2.500, pero pues hasta allá, como les digo, todavía no hay estudios que validen como bien esta información. Listo. Pronóstico, ¿qué tenemos entonces? Aumento de la estancia hospitalaria, aumento de la tasa de complicaciones, aumento de la mortalidad en los pacientes que llegamos a diagnosticar el delirium, la resolución de los síntomas, pues hasta un 40% al alta hospitalaria, el 21% C en los primeros 3 meses y como les mencioné, hay unos que se pueden presentar por un curso mucho más largo, 18% a los 6 meses del alta. Hay algunos pacientes que van a quedar entonces con un deterioro cognitivo ya crónico. Se ha demostrado como que si hay una relación de ese inicio del desarrollo del deterioro cognitivo después de que se les diagnosticó el delirium. Entonces, por eso es tan importante esta enfermedad, por eso es que tenemos que prevenirla, por eso es que tenemos que hacer varias cosas para que no siga pasando. ¿Qué más tenemos aquí? Entonces esto va a ser como un círculo vicioso, ¿cierto? Importante el subtipo hipoactivo, porque va a estar sobre todo en nuestros pacientes ancianos, no se lo achaquemos a la edad, por favor, miremos que siempre va a haber algo más ahí que va a estar afectando a nuestros pacientes, o por lo menos sospechémoslo, ¿cierto? Uno no diagnostica lo que no conoce, entonces siempre deberíamos tenerlo como en nuestra mente cada vez que damos un paciente deteriorado, ¿cierto? Hay muchos errores diagnósticos todavía, otra vez lo mismo, estamos subdiagnosticando, estamos subtratando, y estamos impactando sobre nuestros pacientes, ¿cierto? Es una enfermedad, como les digo, que no la quieren mucho, ¿cierto? Los colegas no la mencionan, no se ve tampoco en el ámbito hospitalario, más porque no se presente, porque se desconoce, ¿cierto? Entonces, ahí debemos siempre tratar de buscarla por alguna manifestación que tengamos en nuestros pacientes. ¿Listo? Como conclusiones que tenemos,
Entonces, el delirium es el síndrome neuropsiquiátrico más prevalente en entornos hospitalarios, por eso es tan importante saber qué vamos a hacer con eso. Lo que se les tiene que quedar de esa charla son esas tres como cosas que les mencioné durante todo el tiempo, que es un curso agudo de la enfermedad, que el paciente va a tener un curso también fluctuante de esta misma enfermedad, que es muy importante la prevención, va a ser nuestro pilar diagnóstico, nuestro pilar de manejo, antes que las medidas farmacológicas, ¿cierto? Son medidas muy sencillas que podemos hacer, que podemos tener, que se le puede dar a cualquier paciente para prevenir el desarrollo de la enfermedad. La evidencia farmacológica es muy pequeña, pero lo que tenemos ahorita solamente validado es, antipsicóticos a dosis muy bajitas. Y listo, muchachos, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, tenemos una pregunta que dice así: generalmente, ¿cuánto dura el tratamiento farmacológico en un paciente con delirium? ¿Y este se puede titular? Bueno, Juan, el tratamiento farmacológico, pues otra vez lo menciono, ¿cierto? Tiene que estar orientado a hacer un curso corto. ¿Qué quiere decir un curso corto? Sobre todo ese tratamiento antipsicótico en los pacientes se da cuando están agitados, ¿cierto? Por eso usualmente se usan estos pacientes que tienen el subtipo hiperactivo. Entonces, curso corto cuando estén agitados, pues usualmente los pacientes responden, ¿cierto? Cuando se quitan esas noxias o cuando se empieza a hacer como un manejo adecuado de la enfermedad, dosis máxima de 5 miligramos de haloperidol al día. Esos pacientes psiquiátricos, pues, que tenemos en nuestras instituciones, usualmente demoran mucho tiempo en poder ser remitidos, en poder orientar un buen manejo, pero en general no se dan más de 7, 10 días como ese manejo de antipsicóticos, pues, típicos, ¿cierto? Como te digo, tampoco se deja por horario, ¿cierto? Usualmente nada más en pacientes que estén con un subtipo hiperactivo, cuando estén muy agresivos, pero pues después de una dosis única, esos pacientes pues responden, ¿cierto? Como esa dosis única, y pues se puede orientar mucho mejor el manejo con la prevención o con esas otras medidas no farmacológicas, ¿sí? Miguel Ángel Escobar alzó la mano, pregunta. No, perdón, fue un error. Ok, Por aquí Mariana Moreno Ruiz, ¿tiene alguna pregunta? Hola, sí. El doc mencionaba que entre los medicamentos que pueden ser deliriumgénicos, pues estaban los AINES. Entonces, digamos que cuáles serían las recomendaciones para el manejo del dolor de un adulto mayor, teniendo en cuenta que por ejemplo, si es un dolor pues muy severo, los opioides también traen, digamos que muchos problemas con ellos. Entonces, ¿cuál sería como la recomendación? Listo. Bueno, entonces el manejo del dolor, importante también tenerlo como en cuenta como médicos de primer, pues, o en general como médicos, ¿cierto? Pero sobre todo nosotros cuando nos grabamos, que usualmente empezamos a trabajar como en hospitales de menor complejidad, ¿cierto? ¿Qué nos mencionan la evidencia o qué nos mencionan las guías con respecto al manejo del dolor en pacientes con delirium? Lo que tú mencionaste, ¿sí? Evadir el uso de los antiinflamatorios no esteroideos, mencionan entonces siempre que podemos tratar ese dolor con acetaminofén, y aunque sí hay complicaciones o sí hay cosas pues que se presenten también con los opioides, recomiendan mucho más el uso de esos medicamentos a comparación pues de los antiinflamatorios no esteroideos. Incluso hablan de que se puede usar la ketamina sobre todo en estos pacientes que están en UCI, que tienen como muy buena respuesta en estos pacientes, ¿cierto? Como para impedir el transcurso o el desarrollo de la enfermedad, pero pues en general son medicamentos que nosotros no vamos a tener dentro pues sí, como dentro de nuestro espectro en los hospitales en los que empezamos a trabajar.
Entonces, en general, opioides, ¿cierto? Poquitos opioides también tenemos en nuestro manejo, pues en nuestro manejo día a día como médicos de primer nivel, usualmente el tramadol y la morfina. Solamente eso y el acetaminofén. Ya si uno lo va escalando, lo que te digo, otro tipo de analgesia, como puede ser la ketamina, menciono también el propofol, que tiene un papel importante, hablan de la secuencia de intubación rápida, pero pues en general uno nunca va a utilizar otro tipo de medicamentos, más que porque no sean buenos, por falta de disponibilidad pues dentro de nuestra actividad como médicos en el día a día. Para que quede claro, acetaminofén y opioides, tramadol, morfina o alguna otra cosa pues que tenga como opioides en el servicio, puede ser meperina, en algunas ocasiones también está, entonces en general como pues esos 3, 4 medicamentos. Siguiente pregunta, ¿qué tratamiento farmacológico se le puede dar a un paciente con enfermedad vascular? Bueno, pues eso ya se sale como del manejo que nosotros como médicos generales le haríamos a un paciente, ¿cierto? En caso de que haya un paciente en el que sospechemos una enfermedad vascular, ¿cierto? Neurovascular, pues podemos tener entonces esos stroke mimics, ¿cierto? Que se presentan como ahí, descartarlos inicialmente y pues en caso de que sospechemos una enfermedad neurovascular, pues remitir a ese paciente, pues en general es lo único que nosotros podemos hacer como médicos pues, generales, ¿cierto? Eso ya se sale como de nuestro manejo, eso ya va como para el especialista, neurólogo, neurocirujano, que van pues como a orientar el resto de la enfermedad. Hola, también tengo una pregunta. Dime. ¿Cuál es la patología que plantea mayor dificultad al momento del diagnóstico diferencial? Pues con qué otra enfermedad se puede confundir fácilmente el delirio. Usualmente con las demencias, ¿cierto? Con las demencias, sobre todo porque son enfermedades que están de base, que tienen también como un deterioro neurocognitivo. Hay una enfermedad, déjenme un segundito, yo la tenía por aquí anotadita. Bueno, una enfermedad, no, como un espectro de la demencia, ¿sí? Que se llama el Sundowning, ¿cierto? Que son esos pacientes que empiezan a presentar como una alteración del estado cognitivo cuando se está llegando al ocaso. Entonces, usualmente pueden presentarse como sintomatología parecida, ¿cierto? Casi que siempre es eso. Demencia, delirium, es como lo más, sí, como lo más relacionado, por así decirlo. Esa es la que casi que siempre va a presentar como más dificultad en el manejo. Ah, bueno, otra cosa que me faltó mencionar a mí durante la charla fue el delirium tremens, que eso es otra cosa totalmente diferente, ¿cierto? El delirium tremens entonces va a ser por una abstinencia alcohólica, sí, pero eso van a presentarse, aunque se pueden presentar también algunas manifestaciones, pues vamos a poder sospecharlo en pacientes pues que tienen un uso crónico de alcohol y que están haciendo como, pues se dejó como de consumir alcohol recientemente. Para eso tenemos una escala que es la CIWA-R, que también nos va a hablar de ese síndrome de abstinencia alcohólica, si se está presentando o no, y pues otra vez la entrevista con la familia, ¿cierto? Muchas gracias. Siguiente pregunta, ¿por qué el dolor constante genera delirium? Bueno, otra vez eso va como en la fisiopatología de la enfermedad, ¿cierto? Estos pacientes que están con dolor constante, pues van a tener pues van a hacer una anoxia, ¿cierto? Como una anoxia cerebral, eso va a predisponer al desarrollo de la enfermedad, porque hay citoquinas proinflamatorias que van a impactar como en ese deterioro de la reserva funcional, ¿cierto? Esas citoquinas proinflamatorias, pues si no se controlan, si hay un aumento del dolor, si hay un dolor que está constante, pues va a predisponer al desarrollo de la enfermedad. Muchas gracias. Muchachos, ¿alguno tiene alguna otra pregunta? Les recuerdo que la lista de asistencia se acabó de mandar al chat para que la llene. Bueno, por aquí no veo como más preguntas en torno a la charla. Entonces, no siendo más, ahí está, se me apagó. Ahí me ven ahí. No.
Perdón. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias, especialmente al doctor Juan David por acompañarnos. Él es miembro adjunto, ya sabe que aquí está bienvenido en el grupo. Muchísimas gracias. Recuerden que esta charla va a quedar grabada y montada en el canal de YouTube PsiGu con PsiGu-Medellín. Y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales son @psigu-med. Ahí va a quedar toda la información. Muchísimas gracias a todos, al doctor Juan David, a los ponentes y especialmente a todos los que nos acompañaron en esta charla. El Señor les bendiga. Esperemos pues que siga creciendo el grupo con todos estos temas tan importantes y en especial los temas tan apasionantes del área de la psiquiatría, de las patologías mentales y de la salud mental. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Ahí perdonan pues que a veces los nervios como que hace rato no exponía, ¿cierto? Pero espero seguirlos acompañando. Cualquier duda, cualquier cosa, pues me pueden hablar, ¿cierto? No tengo ningún problema en lo que necesiten, psiquiatría, pues, o medicina general. Estoy dispuesto, pues, como a responder cualquier pregunta. Y nada, muchachos, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.